Buenas a todos, soy Tarkitet y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo la segunda parte del tutorial de esta primera casa moderna. Por si no lo sabían, pues bueno, esta fue la casa que les había enseñado a hacer en el anterior tutorial. Si no la han visto, pues bueno, van a tener la tarjetica para que vayan y la vean. Y ya he mencionado esto, ahora sí vamos a mostrarles la casa del tutorial. Pues bueno chicos, aquí tenemos la casa que habíamos hecho en el tutorial. Como pueden ver, pues bueno, está igualita, obviamente. Y pues bueno chicos, en el video de hoy les voy a enseñar a decorar lo que vendría siendo toda la casa, así mismo la zona exterior, aunque de pronto divida el video, porque tampoco quiero videos tan largos, no quiero que se queden viendo 30 a 40 minutos. Pues bueno chicos, ya tengo todos los materiales preparados para decorar la sala. Vamos a utilizar todos estos. Vamos a irnos a esta esquina de la casa y vamos a hacer como un mueble del televisor. Dejamos un espacio y contamos 4, 1, 2, 3, 4, y aquí con un panel de cristal de cualquier color vamos a colocarlo en la pared y vamos a ver que se ve como raro, ¿no? Así que vamos a utilizar este comando, el GIF, nuestro nombre de usuario, y cuando colocamos debug stick le damos enter y nos da este palo debug. Este palo nos permite dar orientaciones y ya lo tendríamos así, que se ve muy bien por cierto. Y aquí colocamos el botoncito y ya tendríamos como un pequeño televisor. Podemos también arreglar lo que vendría siendo el techo, podemos quitarle aquí las luces para que se vea como diferente, que no tenga todas las luces así planas. Con lana gris lana de cualquier color, vamos a hacer un pequeño sofá. Vamos a dejar 2 de espacio y aquí hacemos una L, dejamos aquí también 2 de espacio y hacemos la vuelta. Tratemos de que coincida un poco aquí con la entrada, así que lo dejamos por acá. Con la losa de cuarzo vamos a hacer lo que vendría siendo los sillones, y con una alfombra blanca o de una alfombra de cualquier color la colocamos aquí arriba para que se vea como eso distinto. También podríamos tomar la misma piedra luminosa, podemos aquí romper 2 y colocamos el vidrio negro, y con una palanca podemos hacer como si fuera el control del televisor, y en que bueno, también es el botón de encendido. Vamos a tomar una alfombra de otro color, si quieren utilizar la misma, pues bueno, aquí hacemos como una variedad de diseño. En mi caso yo quiero que esto tenga esto así, de pronto la alfombra gris que tenga estos colorcitos por acá, y ya tendríamos la alfombra de nuestra sala hecha. Vamos a tomar lo que vendría siendo cuarzo, vamos a hacer como una pequeña estructura de cuarzo. En mi caso vamos a utilizar el cuarzo liso, escaleras de cuarzo liso, también losa de cuarzo liso y una pared. Vamos a utilizar cualquier pared, en mi caso vamos a dejar uno, aquí hacemos uno, aquí arriba colocamos otra escalera, aquí otra y aquí otra. Aquí también hacemos una debajo y una debajo. Y aquí justo debajo de esta escalera colocamos pues otra escalera. Aquí con la losa terminamos de llenar, que quede como si fuera como si fuera una pequeña librería. E incluso aquí podrían colocar de pronto una pequeña maceta o unas librerías. Vamos a tomar estas librerías y aquí la podemos romper. Como podemos ver, la casa tiene un nivel de profundidad, así que es mucho más fácil colocar las cosas. Aquí colocamos estos libros para que se vea como que tiene algo ahí, y con la pared de arenisca lo podemos dejar acá. Y si de pronto esto es un detallito, tomamos el palo debug otra vez o el debug stick y le damos una orientación para que no esté mirando hacia nada. Normalmente va así, pero con esto pues podríamos quitárselo. Vamos a irnos ahora a lo que vendría siendo con una piedra, una maceta y un helecho, y vamos a hacer esta decoración simple. Aquí dejamos junto a la esquina 1 y 1 de espacio y hacemos 2, y la maceta la hacemos acá y ya tendríamos toda la sala decorada. Bueno chicos, con ganchos de hilo, un bloque musical, trampillas de abeto y soportes para armadura vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar los soportes de la armadura mirando hacia acá para que cuando uno llegue pueda colocar su armadura. Aquí arriba vamos a colocar como si fuera para colgar otra cosa, alguna gorra, quién sabe. Y aquí colocamos pues
el bloque lo dejamos acá arriba y aquí abajo pues la trampilla, y se vería de esta forma, que se ve muy bien. Uno aquí entra y llegaría y dice wow, voy a colocar mi ropa, y ya después iría a la sala y a ver televisión. Y ya con esto concluiríamos el pequeño ropero. Vamos a continuar con la cocina. Vamos a utilizar leña de abeto, un ahumador, dorita polida, un caldero y un albique, aunque también podemos tomar de una vez un horno normal. Y vamos a hacer lo siguiente, chicos. Con el leño vamos a colocar aquí en las dos esquinas que de esta forma. Aquí colocamos una, y aquí arriba dejamos pociones, que no sé cómo se llama. El caldero lo dejamos por acá y el horno por aquí. Aquí vamos a dejar otros dos, y aquí en el centro con la dorita polida vamos a colocar 3 de altura, que sería como la cocina. Y aquí podemos ver que tenemos más materiales. En este caso el ahumador lo podemos dejar por aquí en el centro, o donde ustedes quieran. En mi caso lo quiero dejar por acá. Podríamos también tomar un pequeño tapete o una alfombra. En este caso será la alfombra de color café, y lo tapamos de esta forma. Aquí van a ir otras cosas, chicos: el sensor de luz y una maceta. Aquí vamos a colocar la maceta como si fuera una taza con chocolate, y el sensor, que sería como una pequeña tostadora, o pues bueno, parece una tostadora. Aquí arriba también lo vamos a llenar todo, si ustedes desean, claro. En mi caso voy a quitar para que haya un poco de variación. Aquí dejamos 3 y colocamos 1, y aquí por siguiente podemos tomar un letrero y lo colocamos aquí en las esquinas para que no se vea igual. Aquí vamos, colocamos esto, aquí también, y también este letrero. Shift y clic derecho también para colocarlo en los hornos, que si no pues bueno, se va a abrir el horno y no queremos eso. Y también podríamos hacer lo siguiente con la nevera, chicos. Tomamos un bloque cualquiera, un gancho y un item frame, y hacemos lo siguiente: el gancho lo colocamos aquí, después el arco o el item frame, y un bloque cualquiera. En mi caso quiero que se vea la arena por el color que contiene, como un color piel. Y como podemos ver, tenemos un dispensador de agua, aunque también pueden cambiar esto por unas escaleras. Vamos a tapar este horno y también llenamos de agua esto. También podemos colocar aquí una palanquita como para que sea una zona para lavarse las manos. Y si quieren que se vea un poquito más realista, podríamos tomar unas barritas y unos botones, incluso una fogata, para hacer lo siguiente. Aquí quitamos esto y justo debajo de los ahumadores podemos colocar como si fuera algo cocinándose. Lo volvemos a tapar. Y aquí van a ver unos botoncitos como indicando que hay como unos cajones que se pueden utilizar. Aquí también lo dejamos con alfombra café. Y aquí arriba utilizamos las barras de hierro, pero se ve como raro, ¿no? Así que para hacer que queden como un palo, utilizaremos el mismo comando, el de Book Stick. A nosotros nos lo dan, aquí ya lo tengo en el inventario, y le damos la dirección que nosotros queramos. Y listo, chicos, aquí tendríamos también la cocina hecha. También podemos tomar una losa. En mi caso va a ser losa de cuarzo liso, y aquí podríamos romper lo que vendría siendo el borde, el contorno de la luz, y así como que le da un relieve que se ve muy bonito, por cierto. Ya tendríamos la cocina hecha, y podemos conseguir como un detalle bastante agradable. Vale, no sé qué pasó con el gancho, como que se murió, no sé qué pasó. Aquí lo dejamos. Ahora sí ya tendríamos toda la cocina hecha, chicos. Como pueden ver, aquí podemos también añadirle más cosas. Aquí tenemos un nivel de profundidad, así que podríamos utilizar algún cofre, de pronto algún barril. En mi caso vamos a utilizar el barril y lo colocamos acá. También lo podemos utilizar para guardar cosas. Aquí que se vea esto así, y aquí que también tenga esto. Y ya que como no se ve nada al otro lado de la pared, pues sería bastante útil si queremos guardar los alimentos, o aquí dejar un dispensador y colocar un botoncito.
se puede hacer. Y ya tendríamos una cocina funcional y a la vez decorada. Y ya saliendo de la parte de la cocina, vamos con el comedor. Bueno chicos, para hacer lo que vendría siendo el comedor es muy simple. Lo único que vamos a hacer es tomar la losa de abeto y podemos aquí dejar un espacio para un segundo mueble. En este caso podríamos hacer con la misma madera. Aquí colocamos unos libros como si fuera una estantería de libros. Lo dejamos aquí y aquí arribita ya tendríamos una pequeña estantería de libros. Aquí dejamos uno espacio y colocamos 1, 2, 3 y 4. No lo dejamos así porque si no pues se pierde la gracia. La idea es que sea una persona que se sienta acá. También podemos aquí quitar el suelo y colocar un vidrio negro con un pepino de mar. Pues bueno, con el pepino de mar podemos darle como si fuera comida que está en la mesa. Aunque pueden utilizar un item frame y dejar alguna comida directamente ahí. Con el letrero podemos colocar en las sillas como si fueran la zona espaldar. Así que se lo pongo rápido. Y ya podemos colocar el tapete, podemos usar hilo, pero en mi caso no voy a utilizar el hilo. Voy a utilizar algo que se llama la barrera o el barrier. Aquí barrier, y con este barrier lo que podemos hacer es colocarlo aquí en las zonas que hacen falta. En este caso aquí hay 2, aquí hay 1 y ya podemos colocar la alfombra café encima, como podemos ver, y se ve muy bonito, o bueno, a mí me gusta. Aquí también podemos hacer lo mismo que hicimos en la cocina. Tomamos la losa de cuarzo y también podemos romper acá y lo vamos reemplazando y ya tendríamos el comedor hecho, que no se ve nada mal. A mí me gusta cómo está quedando la decoración y ya podemos continuar con este pequeño closet o armario. Bueno chicos, aquí tengo varias mesas, las nuevas mesas de crafteo de la 1.14 y aquí como hacer un cuarto donde se va a guardar las cosas. Podríamos colocarlas al azar, digamos aquí puede estar el cortapiedras, el que quita los encantamientos. Aquí podemos colocar como unos pequeños cuadritos. Aquí podemos dejar aquí se puede colocar como un barril por si queremos guardar alguna cosa. También podemos utilizar una mesa de arquería si queremos guardar algo. Aquí podemos colocar esta mesa. Aquí puede ir el telar como por acá, por aquí, para que haya un poco de variedad. Aquí arriba podemos colocar unas trampillas como si de verdad hubieran cosas arriba. Colocamos esto así y con una alfombra gris podemos colocarlo en el suelo, como diciendo que aquí ya pasó mucho tiempo y que no se ha vuelto a limpiar, como si de verdad se hubieran dejado las cosas. Y ya tendríamos la zona del armario hecha, o bueno, closet, como quieran llamarlo. Y ahora sí vamos a continuar con lo que vendría siendo la decoración de las escaleras, las escaleras y el pasillo. Pues bueno chicos, para hacer la parte de las escaleras vamos a utilizar el azulejo, o bueno, pueden utilizar alguna piedra de bloques rotos. Bueno, yo lo voy a hacer así. Aquí vamos a colocar esta losa y aquí una estantería. Aquí pueden colocar cualquier armadura. Aquí lo rompemos, aquí también lo podemos romper, aunque se vería mejor se lo dejará por acá. Aquí también colocamos el azulejo. Bueno, aquí lo puedo bajar uno más y ahora sí se vería mucho mejor, como si de verdad estuviera bajando. Aquí podemos colocar cualquier armadura chicos, y esto es solo para decorar chicos. También podemos tomar aquí unos ganchos. Aquí dejamos 2 de altura y lo colocamos como si de verdad se fuera a colocar algún cuadro o algo aquí. Y ya entrando a lo que vendría siendo el pasillo, después decoramos el baño. Vamos a utilizar la madera de abeto y le colocamos aquí 3, una losa de abeto aquí arriba y los botoncitos para que sean como cajones. Aquí podemos colocar un cuadro de 2, este se ve bien. Aquí podemos también poner otro cuadro, en mi caso quiero que sea este, que se ve bien. Y aquí afuera tendríamos otro, quiero que esté por acá. Este también se vería bien. Ya tendríamos las escaleras y el pasillo decorado.
y ya iríamos con el baño. Bueno chicos, vamos a decorar el baño, vamos a hacerlo rápido. Aquí podemos colocar unas escaleras, quitamos y lo colocamos así, que sea la zona de lavamanos. En mi caso voy a poner aquí agua para que quede bien. Aquí podemos hacer una pequeña bañera, una tina. Colocamos dos, aquí dejamos dos para colocar los botoncitos. Aquí podemos colocar una losa y unas 3 escaleras para colocar lo que vendría siendo el vidrio. De hecho lo vamos a hacer de una vez. Tomamos este panel de color gris, que ustedes pueden usar cualquier color, y lo dejamos de esta forma. También podemos usar una trampilla, un botón y una palanca para hacer como si fuera la bañera. Aquí podemos hacer lo que vendría siendo esto. Aquí se puede romper y colocar como si fuera la trampa. El desagüe, en mi caso no lo voy a hacer. Esto lo llenamos con agua. Listo. Y aquí unos 2 botoncitos para por si uno quiere que sea caliente o frío. Y ya quedaría. Con un estandarte rosa, que pueden usar el color que utilizaron en el cuarto principal. En mi caso es el color rosa, como si fuera una toalla. Aquí dejamos 2, una madera, una maceta y un arbolito cualquiera, como para ambientar el lugar. Aquí va a ir la zona del inodoro. Rompemos esto, vamos a hacer una pequeña papelera, un muro cualquiera, y ahora sí la placa de presión, y la podemos dejar acá. En mi caso voy a utilizar el debug stick para que no se vea esto, pues, que tiene lados. Tomamos una alfombra de cualquier color y podemos colocarlo aquí junto a la bañera, como que uno sale de la ducha y se seca los pies. Y aquí también podemos taparlo para que no se moje. También podemos utilizar una palanca, como si fuera la zona para lavarse las manos. Tomando también los otros materiales, que sería losa de diorita y también diorita polida, con ese texto para que se vea bonito. Dejamos una losa acá, escaleras por aquí y una diorita acá, y con un estandarte podemos colocar como si fuera la tapa del hilo. También podemos taparlo para que si alguien se quiere limpiar los pies pueda hacerlo. Vamos a hacer el techo. En mi caso quiero que sea como la cocina, que tenga un pequeño relieve, y ya sería, chicos, tendríamos toda esta zona hecha. Pero faltaría una cosa, serían los espejos. Vamos a agarrar un telar, un estandarte de azul claro, una tinte café y tinte blanco, y haremos lo siguiente. Vamos a hacer un espejo y tomamos el estandarte azul y el tinte blanco y seleccionamos un degradado, y con el tinte café vamos a seleccionar el marco. Quedaría así. Vamos a quitar esto y colocamos los 3. Y bueno, de pronto también podemos colocar el papel higiénico. Sería con un marco, un poquito de lana y un botón clarito. Aquí colocamos el marco, la lana y el botón en la pared que esté fuera del marco, porque si no se va a dar la vuelta al objeto y ya se vería así, que no se ve nada mal. A mí personalmente me gusta. Ya tendríamos todo el baño decorado. Y ahora sí vamos a continuar con, los 2 cuartos. Bueno chicos, vamos a decorar este cuarto. Vamos a utilizar un estante de libros y los colocamos de esta manera. Dejamos 3 de espacio por acá para que no quede tan lleno. También podemos llenar toda esta zona. En mi caso quiero dejar aquí un espacio para colocar una maceta y una plantica para que se vea distinto. Tomamos las trampillas y las colocamos de esta manera. También podemos colocarlas acá arriba para que se vea como si de verdad fuera una estantería. Con las escaleras podemos aquí colocar unas pequeñas sillas, y los letreros van a ser como, el reposador de los brazos, un atril, y lo colocamos aquí. Si uno quiere leer un libro lo puede acá. Podemos tomar también una mesa de encantamientos y también dejarlo por aquí si queremos también encantar cosas. Ya que tendríamos esta zona funcional. Podemos también taparlo con la alfombra para que no se vea todo de un solo color. Aquí se vería bien así. Así se ve mejor.
Y también con un compostador podemos colocar unos arbolitos acá. Lo dejamos aquí arriba y ya tendríamos toda esta zona hecha. Bueno chicos, vamos ahora sí a decorar el cuarto principal. También vamos a empezar con el armario. Colocamos aquí 6 para que se vea bonito. Y aquí 2 cofres para que, bueno, no se vea todo de una sola cosa. Y aquí unas losas como para indicar que esto está soportando esta madera, este cofre que no me sale el nombre. Aquí podríamos colocar 2 y aquí 1. Aquí podemos colocar esto volteado como si fuera un pequeño estudio. También aquí arriba podríamos colocar 1, 2, 3. Aquí lo dejamos para que se vea como más bonito, aunque voy a hacerlo así para que se vea diferente. Colocamos un cuadro, tiene que ser de 2×1 para que se vea así. También podríamos hacer la zona de la cama, que aquí centrado lo vamos a colocar sí, centrado. Aquí lo podemos enrollar también con los abeto. Colocamos 2 de abeto y con un botoncito pues colocamos 2. Aquí puede ir un cuadro, en mi caso no quiero que esté algo acá. Vale, esto no lo reconoce. Este cuadro se ve bien. Y también podemos hacer una pequeña silla aquí. Colocamos aquí una losa, colocamos un letrero para que sea el espaldar. Ya se vería bien. Y también podríamos hacer, no sé, utilizar una alfombra y podemos decorarlo aquí. Se vea como distinto. Aquí también en la entrada podemos hacerlo para que se vea como bonito cuando uno entre. También tomando unas hojas y un compostador, que aquí está el compostador. Vamos a hacer pues bueno unas macetas, 2 de altura. Ya tendríamos toda la casa decorada, aunque solamente faltaría el balcón. Bueno chicos, para decorar la parte de la pequeña zona al exterior, el pequeño balconcito para la casa, vamos a hacerlo de esta forma. Primeramente podemos tomar el mismo concreto y rompemos este cristal y ya tendríamos un nivel de profundidad. Con ese nivel de profundidad podemos colocar la piedra luminosa. Como bien saben, la casa tiene como muchas zonas gruesas, por lo tanto aquí no se vería la luz y ya tendríamos una zona iluminada. Con un compostador podríamos aquí colocar unas pequeñas plantas. En mi caso va a ser estas de roble también. Aquí pueden ir unas sillas, colocamos una y bueno, 2 acá para que se vea distinto. El letrero para que sea el reposador de brazos. Aquí puede ir una andana y arriba del andamio una placa y ya se vería como una pequeña mesita. Aquí podemos también utilizar una trampilla cualquiera y podemos aquí arriba colocar una maceta y un tulipán. Y ya tendríamos toda esta zona decorada, o bueno, ya toda la casa en sí está decorada. Ya podemos ver, todo está decorado, todo se ve bonito. Ya si ustedes quieren pueden cambiar algo. Y miren, también visitó el peruano. Y yo me despido. Espero que también les haya gustado esta, o bueno, no segunda parte, o bueno, la segunda parte de la casa, la decoración interna. Aquí también hay muchas ideas que pueden utilizar para sus construcciones, sus casitas, para supervivencia. Y sin nada más que decir, gente, yo me despido. Yo soy Tarkitect y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.